Bibliografía. Bueno, la bibliografía es todo el conjunto de fuentes que hemos relevado para nuestra investigación. En el proceso de investigación hay algo fundamental que es tomar nota de todas las fuentes que utilizamos. Esas fuentes se van a relevar desde distintos ámbitos y muchas veces no recordamos todos los datos completos para luego pasarlos al texto. Entonces es muy importante que eso sea algo muy ordenado y sistemático para que no perdamos oportunidad de colocar en nuestro texto las fuentes relevadas. ¿Qué es lo que incluye la bibliografía? Bueno, fundamentalmente el autor, su nombre, el título del libro, los editores, si es que se los nombra o se les puede llamar compiladores, luego el nombre del ensayo, los números de páginas, la compañía que realiza la investigación, la publicación, que puede ser la editorial, el lugar de publicación, ciudad, país, la fecha de la publicación también es importante. Es decir, hay aspectos que no pueden estar pasados por altos en una bibliografía, pero algo que es muy importante es tener en cuenta que si hay distintas etapas para relevar esa bibliografía, seguramente vaya a bibliotecas y a otros lugares, además de relevar en internet, y necesite hacer fichas para hacer más práctico ese relevamiento. Por ejemplo, tomo tarjetas, voy haciendo tarjetas con los datos fundamentales de las fuentes relevadas, que son los datos que acabo de mencionar, de forma de no perder, digamos, una referencia que yo haya hecho y que luego me vaya a olvidar de la fecha del libro, el título, etc. Siempre tenemos que realizar estas fichas para que recordemos cuál fue la fuente que nos aportó ese dato. La bibliografía debe ir al final del trabajo y debemos recordar siempre colocarla en orden alfabético. No importa el tipo de fuente, siempre en orden alfabético según el apellido de los autores. Si yo no tengo un apellido, ¿qué es lo que coloco? Coloco el texto con la primera letra que aparece en el nombre del texto. Si no tiene el apellido, pero la primera letra es la L, voy a colocarlo donde por orden alfabético iría el apellido de la persona que comienza con L. ¿Sí? Bueno, hay formas de discriminar la bibliografía. Muchos hablan de bibliografía citada y bibliografía consultada como dos aspectos distintos. Según los criterios que se tomen para realizar la bibliografía, es que ustedes van a elegir separarlos o no, esos aspectos. Pero bueno, si van a ir todos juntos, ahí ustedes van a colocar por orden alfabético, según los apellidos de los autores, todas las referencias organizadas de esa forma. Luego hay otro aspecto que es muy interesante, que es el tema de las normas y que no puede pasar por alto. Por ejemplo, les pueden solicitar realizar la bibliografía al estilo de la APA, la American Psychological Association, o la guía de la MLA, que es la Modern Language Association, o el estilo de Chicago, el de la ASA, el American Sociological Association, ¿no? Tenemos esos tres formatos, diríamos. Yo trabajo con el formato de las normas APA, ¿sí? Y voy a darles dos ejemplos. Por ejemplo, tengo el primero con el apellido y el nombre de el autor, en este caso autora, con el año del texto, con el nombre del texto, con el lugar en que aparece el texto. En ese caso, aquí pueden ver que hay un error de tipeo donde no se diferencia el volumen o el número de esa revista con las páginas. Aquí debería haber una separación. Y el lugar que produjo ese documento, ¿no? El Departamento de Filología Española, Universidad Complutense de Madrid. Después tengo otro autor, aquí Hervieu-Leger, Daniel, 2005, ¿sí? La religión, hilo de la memoria, Barcelona, Gera. Aquí podemos ver que hay una diferencia con el primero, por lo tanto aquí hay un error, es decir, si lo vamos a hacer con este criterio, normas APA, lo ponemos entre paréntesis y no con dos puntos como aquí lo coloqué yo. Para ir terminando, si es MLA, por ejemplo, debería ir así.
¿Cuál es la diferencia fundamental? Es que aquí vemos que el año está hacia el final. Tenemos el nombre, el lugar, la edición y, por último, el año en que se publicó. ¿Sí? Aquí estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Podemos ver eso. Y luego, si fuera en el formato de ASA, veríamos esto, ¿no? Autor, con apellido, nombre, año, la interpretación de la naturaleza y la psique, la sincronicidad como un principio de conexión a causal, la editorial ibérica, ¿sí? Es decir, aquí en realidad dice ibérica, pero podría decir en realidad dónde realmente fue publicada. Seguramente en este caso, si es Paidós Ibérica, puede haber sido publicada en Barcelona o en Madrid. Pero bueno, si nos falta un dato, no lo vamos a colocar, porque nos falta. Pero siempre nos piden que coloquemos todos los datos que tengamos y por eso es importante discriminar las formas de colocar en la bibliografía las fuentes. Ya les digo, esta es la fundamental que yo utilizo siempre, la de las normas APA, pero les pueden pedir otros formatos también de acuerdo al lugar en donde ustedes estén realizando sus investigaciones y trabajos académicos.